Díganme si ven la pantalla. Sí, se ve perfecto. Muy bien, buenísimo. Excelente. Bien, bueno, ¿y qué ven? ¿Qué hay ahí? ¿Cómo se llama eso? La tabla. La tabla periódica, perfecto. Muy bien, ¿y qué tiene la tabla periódica y qué información les da? Los elementos, muy bien, los elementos, ¿sí? ¿Y por qué es importante los elementos? Porque básicamente los elementos químicos es lo que forma toda la materia, ¿sí? O sea, todo lo que exista en este universo, al menos hasta ahora, está formado por alguno de esos elementos químicos, ¿sí? Entonces, eso es lo importante de la tabla periódica. Tiene ordenada la información de todo lo que compone a todo lo que conocemos, ¿sí? Eso es lo central y por ahí la importancia que uno tiene que entender de la tabla periódica, ¿sí? Y en base a la tabla periódica es que ustedes van a explicar y van a entender un montón de conceptos porque les permite ordenarse en los temas que van a ir viendo y para comprender las distintas cuestiones que hacen a la química, ¿sí? Bueno, ustedes díganme si tienen alguna duda con eso. Ahora, ahí también les marca los grupos y periodos, ¿sí? Los grupos son eh, cada una de las columnas verticales, ¿sí? Cada columna vertical es un grupo y las filas horizontales, cada una es un periodo, ¿sí? El grupo y el periodo que ocupa un elemento me da información sobre ese elemento también. Me da información particularmente sobre la estructura de electrones de ese elemento, ¿sí? Repasito rápido de lo que vimos lo que vieron el viernes pasado con Cami. Un átomo de cualquier elemento, ¿qué cosas puede contener? Ajá. Sí, sí, sí. Sí, sí, no. Excelente. Muy bien, muy bien. En el núcleo los protones y los neutrones y a las órbitas los electrones. ¿Siempre va a haber neutrones en el núcleo? No necesariamente, exactamente. O sea, la mayoría de las veces sí va a haber neutrones en el núcleo, pero no necesariamente. Lo que sí va a haber sí o sí es protones, ¿sí? Y además, cada elemento químico tiene un número de protones fijo. La cantidad de protones de un elemento químico no cambia. Es decir, el hidrógeno siempre tiene un protón, el helio siempre tiene dos protones, el litio siempre tiene tres protones, el berilio cuatro, y así sucesivamente, ¿sí? Que además en esa tabla no aparece, pero si ustedes buscan cualquier otra tabla, el número de protones está simbolizado en la tabla periódica como el número atómico. Bueno, entonces, ahora, yendo a la clase de hoy, dijimos que el grupo al que pertenece un elemento y el periodo al que pertenece un elemento me da información sobre la estructura electrónica, ¿sí? La estructura electrónica de cualquier átomo o ion la representamos con lo que se llama configuración electrónica, que seguramente, o calculo por ahí que lo conocen. La configuración electrónica está dada por esta regla que se llama regla de las diagonales o regla de Slater, que es un apellido, ahora lo vamos a escribir, que me dice cómo se van distribuyendo los electrones a lo largo de los orbitales, ¿sí? Por el momento, y por el momento me refiero hasta que lleguen al tema 6 de Introducción a la Química, que se llama Estructura de la Materia, tienen que aprender esto medio de memoria, ¿sí? Después cuando lleguen a Estructura de la Materia van a explicarle todo esto en una clase de 4 horas, le van a explicar todo, por qué el nivel 1 tiene solamente el subnivel S, por qué el nivel 2 tiene el subnivel S y también el subnivel P, ¿sí? Pero por el momento lo que tenemos que hacer es saber completar, armar la configuración electrónica de un elemento o de un átomo, ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Y lo vamos a relacionar con la información que me da la tabla periódica, que es decir, el grupo y el periodo. Así que voy a dejar de compartir y voy a ir a la pizarra. Bien, bueno.
Digan, ahora yo voy a empezar a escribir y ustedes me dicen si no se nota, me avisan. Entonces, fíjense, ustedes tengan, vamos a tener a mano la regla de las diagonales. De hecho, la voy a hacer acá, la voy a copiar acá, vamos a poner 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, vamos a hacer así, 3 de 10, ¿sí? No, vamos a hacer un poquito más al costado. 1, S2, 2, S2, 2, P6, 3, S2, 3, P6, 3, D10, 4, S2, 4, P6, 4, D10, 4, F14, 5, S2, 5, P6, 5, D10, 6, S2, 6, P6. Bueno, ahí está. Se lee bien, ¿no? La pizarra. Perfecto, bien, buenísimo. Bueno, entonces, vamos a arrancar con un ejemplo. ¿Alguien me dice un elemento químico cualquiera? Lo posible que tenga menos de 18, que tenga un número atómico menor a 18. Vamos a arrancar con eso. ¿Cómo? ¿Perdón? Potasio. Potasio, bien. Bueno, número atómico 19, sirve también. Entonces, tenemos el potasio, que se simboliza con la letra K, y que tiene número atómico, que se escribe con Z, igual a 19, ¿sí? Bueno. ¿Qué me dice esto? Que el potasio tiene 19 protones, ¿sí? Bien. Pero ahora yo lo que quiero hacer es la configuración electrónica del átomo neutro de potasio. Átomo neutro, y lo vamos a poner en mayúscula, de potasio. ¿Sí? ¿Qué significa que un átomo... ¿qué significa que algo sea... Sí, ¿qué significa que un átomo sea neutro? Significa que la carga total de ese átomo es 0. ¿Y por qué es importante esto? Porque, si ustedes recuerdan de lo que vieron con Cami, o por ahí de la secundaria también, dentro de un átomo, cada protón me da una carga positiva. Y cada electrón me da una carga negativa. ¿Sí? Entonces, si yo tengo dos cargas positivas, es decir, dos protones y dos electrones, la carga total me va a dar 0. ¿Sí? Las cargas positivas se neutralizan con las cargas negativas. Eso va más allá de los átomos. Eso en general es un principio de la electrostática que lo van a ver mucho tiempo en un montón de materias, no importa la carrera. ¿Sí? Pero entonces, para un átomo, puede ser que sea eléctricamente neutro o no. O sea, puede ser neutro como puede no ser neutro. Ya vamos a ver qué es cuando no es neutro. Pero entonces, si el átomo es neutro, tiene la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Sí? Repaso también, por ahí lo voy a dejar acá abajo. La carga de un átomo va a ser igual a protones menos electrones. ¿Sí? Si la carga del átomo yo sé que es 0, ¿sí? Y sé que el potasio tiene 19 protones, para que la carga me dé 0, tiene que tener 19 electrones. ¿Sí? Esta es una forma matemática de darse cuenta cuántos electrones va a tener un átomo si sé qué elemento es y si sé qué carga tiene. ¿Sí? Si yo, en vez de tener potasio neutro, tendría potasio más 1, eso me dice que la carga total del potasio es más 1. ¿Sí? Entonces ya esto no va a ser 0, esto va a ser 1. ¿Qué quiere decir esto? Que si el potasio tiene carga 1 positivo, y como es potasio tiene 19 protones, entonces tiene que tener, en vez de 19, tiene que tener 18 electrones.
¿Sí? ¿Bien? Vamos hasta ahí. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien la pantalla? ¿Todo? Bien, ok. Bien, perfecto. Perfecto, perfecto. Ok, buenísimo. Bien. ¿Por qué no podrían ser 20 protones? Porque si el potasio tiene 20 protones, no es más potasio. Es el elemento que le sigue, que creo que es calcio, me parece. ¿Sí? Si un elemento, o si un átomo, cambia el número de protones, deja de ser ese elemento. Pasa a ser otro elemento. ¿Sí? No sé si se entendió eso, Juan. Bien, perfecto. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces, para hacer la configuración electrónica del potasio neutro, entonces, exacto, solamente pueden cambiar los electrones. Exactamente, los protones, eso puede ser pregunta, o sea, no directamente, pero lo vas a tener que saber, digamos. Sí, o sea, no es una pregunta de parcial, suele ser algo que lo dan por sabido en un parcial, digamos. Yo, perdón, yo, si alguno no está mirando el chat, estoy respondiendo las preguntas del chat. Sí. No, cuando se cambian los electrones, o sea, cuando, en realidad es así, cuando la cantidad de electrones y protones es distinta, lo que tengo es un ion, porque la carga ya no va a ser neutra. Si la carga es distinta de cero, tengo un ion. Para que la carga sea distinta de cero, tengo que tener distinta cantidad de protones y de electrones. ¿Sí? No sé si eso se entiende hasta ahí. Por la pregunta que hizo Uma. Bien, sí. Un isótopo en realidad, para yo tener un isótopo tengo que tener dos átomos, donde los dos átomos tengan la misma cantidad de protones, pero distinta cantidad de neutrones. ¿Sí? O sea, dos átomos que son isótopos entre sí tienen misma cantidad de protones, distinta cantidad de neutrones. Perfecto, buenísimo, qué bueno, bien. Buenas preguntas, chicos, me gusta que pregunten, eso es buenísimo. Porque además, o sea, como no los veo, las caras, no sé si están atentos o no. Así que me gusta que pregunten. Bien. Bueno, y así, hagamos así. Yo voy explicando. Si me hace una pregunta, yo freno y respondo a la pregunta, pero si no, sigo. ¿Sí? Bueno, configuración electrónica del átomo neutro de potasio. Lo primero que tengo que saber para hacer una configuración electrónica es cuántos electrones tengo que distribuir. Bueno, como el átomo de potasio es neutro, eso quiere decir que la cantidad de protones y de electrones es la misma, ¿sí? Tengo que ubicar entonces 19 electrones, ¿sí? O sea, este átomo de potasio neutro tiene 19 protones y 19 electrones. Vamos a anotar esto. Entonces tiene 19 protones y 19 electrones, ¿sí? Esto es lo importante. Entonces, para hacer la configuración, voy a borrar esto por el momento, para hacer la configuración electrónica del potasio, tengo que ubicar estos 19 electrones según esta regla de acá. ¿Sí? ¿Qué? Esta regla que me dice que primero voy al 1s2. ¿Sí? ¿Ya? 1s2. Acá yo ubiqué 2 electrones. ¿Sí? Me faltan 17 electrones todavía. Luego voy al que sigue, que es el 2s2. ¿Sí? Escribo 2s2. Bien, todavía me faltan 15 electrones. Entonces, y acá empiezan a prestar atención, o sea, presten atención, pero focus, que esta parte puede ser compleja. Terminé el 1s2, terminé el 2s2. La siguiente diagonal empieza en el 2p6, pero termina en el 3s2. ¿Sí? O sea, primero ubico estos 6, que sería 2p6. Todavía, ahí me quedan todavía para ubicar, acá iría ubicando 2, 4, 10 electrones. Me faltan ubicar otros 9. Puedo ubicar 2 en el 3s2. ¿Sí? Voy siguiendo la reglita que me dice las diagonales. 3s2. Terminé ahí, voy al que sigue, que sería 3p6.
que también termina en el 4s2. Entonces pongo 3p6. Ahí termino la explicación y ahí arranco de nuevo, ¿sí? Ubico en el 3p6, ubico 6 y hasta acá voy. 2, 4, 10, 12, 18. Me falta ubicar un solo electrón. Entonces pongo así, 4s1. ¿Sí? Y ahí ubiqué los 19 electrones. ¿Bien? Bueno, ahí voy de nuevo. Esta parte es súper normal que no la entiendan a la primera, que no la entiendan a la segunda, y así sucesivamente. Sí. ¿Por qué? Porque este ejercicio es totalmente abstracto. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con que sea abstracto? Con que el nivel 1 y el subnivel S no es algo que uno pueda tantear, digamos. ¿Sí? No es algo que, no es como calcular una velocidad, que es algo que por ahí uno lo puede usar en la realidad. Son niveles y subniveles de energía. ¿Sí? Son cosas, vamos a decir conceptos, perdón, cosas no, conceptos que derivan de la mecánica cuántica. Más adelante en la carrera lo van a ver, lo van a recontra comprender y lo van a usar. Pero en principio, por el momento, lo que uno tiene que aprender a hacer es armar la configuración electrónica de un elemento. ¿Qué quiere decir? Exacto, las letras son las órbitas del átomo. ¿Sí? En realidad es, los números grandes son los niveles, las letras son los subniveles. Lo pueden pensar como órbitas también, no pasa nada. ¿Sí? Está bien que lo piensen de esa manera. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que pensar es que ustedes tienen el núcleo del átomo y lo más cercano que van a tener por fuera del núcleo del átomo va a ser el nivel 1, subnivel S. Después van a tener el nivel 2, subnivel S. Bien, perfecto. Buena pregunta la que hace Elisa. ¿Por qué termina en 4S1 y en la regla está 4S2? Bien, porque en la regla nosotros ponemos el número máximo que puede tener ese subnivel. Pero no significa que siempre ese subnivel pueda estar lleno. De hecho, por ejemplo, si yo quiero hacer la configuración electrónica del hidrógeno neutro, ¿sí? En la configuración electrónica del hidrógeno neutro tengo que ubicar un solo electrón, ¿sí? Uno solo tengo que ubicar. Entonces, la configuración electrónica del hidrógeno neutro va a ser 1s1, ¿sí? ¿Pueden entrar dos electrones en el subnivel S? Sí, pero yo tengo que ubicar uno solo, ¿sí? Es decir, el numerito que aparece como superíndice, es decir, arriba de la letra, me dice cuántos electrones hay en ese subnivel cuando armo la configuración electrónica. Pero en la regla me dice cuántos pueden entrar como máximo. ¿Sí? Después, bueno, vos te vas fijando, según tu ejemplo, si tenés que llegar al máximo o tenés que llegar a menos. ¿Sí? Bien, pero bueno, voy una vez más. Entonces, nosotros tenemos que ubicar 19 electrones del potasio. ¿En dónde lo tenemos que ubicar? En los subniveles según la regla que tenemos acá, que se llama regla de las diagonales o regla de Slater. ¿Sí? Entonces, bueno, nada, lo que vamos haciendo es, a medida que voy llenando los subniveles, le voy poniendo acá arribita cuántos electrones pongo. ¿Sí? El subnivel, pongo nivel, subnivel y el numerito que va arriba. ¿Sí? Bien, vamos hasta acá, ¿se entendió eso? Bien, bueno, ahora quiero que me digan, ustedes, voy a borrar esto, voy a borrar esto. Y la regla también la voy a borrar. Quiero que me digan, ustedes, ¿en qué periodo se encuentra el potasio? ¿Y en qué grupo también? Perfecto, grupo 1, periodo 4. Muy bien. Bien, entonces, el átomo de potasio
Entonces, el periodo del potasio es el 4. ¿Con qué coincide ese número? Con el nivel más grande del potasio, o con el último nivel del potasio. Esto no es casualidad. Esto va a ser así para todos los elementos en estado neutro, ¿sí? Es decir, todos los elementos que están en el periodo 4, cuando son neutros, tienen 4 niveles de energía, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el nitrógeno, que está en el periodo 2, cuando está neutro, tiene 2 niveles de energía, ¿sí? Escriban o abran el micrófono y digan un elemento cualquiera. Díganme cualquier elemento que se les ocurra, que vean en la tabla. El carbono. El carbono, bien. El carbono, el periodo del carbono es el 2. ¿Qué me dice esto? Que el carbono tiene 2 niveles de energía. ¿Sí? Cuando está neutro, es decir, cuando tiene la misma cantidad de protones que de electrones. ¿Sí? Después vamos a ver que no es lo más normal del mundo que los elementos tengan la misma cantidad de protones y de electrones. ¿Sí? No es lo más común. ¿Bien? Bueno, eso es lo del periodo. Ahora lo vamos a anotar después, ¿eh? Pero el periodo me dice cuántos niveles de energía tiene un elemento neutro. ¿Sí? Y por otro lado, teníamos el grupo. El grupo del potasio es el 1. ¿Con qué coincide esto? Con este numerito. ¿Sí? Con que tiene un electrón en su último nivel. Y eso es súper importante. Y ahora vamos a ver por qué. Entonces, el grupo me dice que tiene un electrón en el último nivel. Entonces, ahora quiero que me digan ustedes el grupo del oxígeno. ¿En qué grupo está el oxígeno? (16). Bien. Grupo 16. Entonces, el grupo de el oxígeno es el 16. ¿Qué hago? Miro el último numerito y ese 6 lo que me dice es que el oxígeno tiene 6 electrones en el último nivel. Bien. Si ustedes hacen la configuración electrónica del oxígeno, el oxígeno tiene 8 electrones. Entonces la configuración electrónica del oxígeno va a ser 1s2, 2s2, 2p4. ¿Sí? Vamos a escribirlo. La configuración electrónica del oxígeno es 1s2, 2s2, 2p4. ¿Sí? Ojo con lo siguiente. Acá el último nivel es el nivel 2, que es todo esto. Es el 2s2 y el 2p4. ¿Sí? Entonces, yo tengo que sumar la cantidad de electrones de los dos subniveles. O sea, sumo estos dos más estos 4. Por eso en total me da que tiene 6 electrones en el último nivel. ¿Sí? Ojo con eso. ¿Cómo viene hasta acá, chicos? ¿Se viene entendiendo? Sí, yo quería preguntar, Sí. ahora que me di cuenta, los elementos de transición interna, los que están abajo, no tienen grupo. Muy buena pregunta. ¿O no les aparece? Sí. Buena pregunta. Exactamente. Porque esta reglita que nosotros dijimos acá, que el último número del grupo me dice cuántos electrones tengo en el último nivel, no vale para los metales de transición. Yo no entendí esa última parte. ¿Lo de los metales de transición?
los metales de transición no entrarían en qué cosa. No entran en la regla del grupo. ¿Qué es la regla del grupo? Que si un elemento pertenece a ese grupo, tiene, o sea, el número de electrones en el último nivel coincide con el número del grupo, con el último número del grupo. Voy de vuelta. Si un elemento, la cantidad de electrones en el último nivel que tenga un elemento coincide con el último número del grupo al que pertenece. Esto es válido para todos los elementos, menos para los metales de transición. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, si vos buscas el magnesio está en el grupo 2. Eso quiere decir que tiene 2 electrones en el último nivel. Si buscas el aluminio, por ejemplo, está en el grupo 13. Eso quiere decir que el aluminio tiene 3 electrones en el último nivel. Si buscas el carbono, que está en el grupo 14, eso quiere decir que el carbono tiene 4 electrones en el último nivel. ¿Sí? Pero, bien, perfecto. Bien. Pero, por ejemplo, si yo busco, no sé, el vanadio, que es un metal de transición, no puedo decir nada de eso. Sí, lo que puedo decir del vanadio, por ejemplo, es que al estar en el periodo 4, puedo decir que tiene 4 niveles en total. ¿Sí? Se me quitó la pantalla. Ahí está. ¿Te quedó más claro, Ludmi? No, sí, acá me lo Perfecto, bien, buenísimo. Muchas gracias. No, no te crees. Bien, vamos hasta acá. Entonces, y ahora, bueno, esto lo voy a borrar, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿por qué son importantes los electrones del último nivel? Porque son los electrones que permiten las uniones químicas. ¿Y qué son las uniones químicas? Es lo que permite que se formen las moléculas, ¿sí? Hasta acá, vimos todo sobre átomos. Ahora vamos a empezar a ver lo que son las moléculas, ¿sí? Entonces, si yo tengo, átomos, al unirse, forman moléculas. Bien. La pregunta puede ser, ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo se unen? Bueno, y acá lo principal es que es por medio de los electrones del último nivel. ¿Sí? O sea, los electrones del último nivel de cada átomo son los que permiten que se formen los enlaces químicos. ¿Sí? ¿Conocen? Bueno, hasta acá cómo se forma una molécula. ¿Sí? O sea, tengo dos átomos que se unen gracias a los electrones del último nivel. ¿Sí? Pero vamos a ir un poquito más allá. No todas estas uniones son iguales. ¿Sí? Hay 3 tipos de uniones químicas. ¿Sí? Entonces, vamos a poner así, tipos de uniones químicas. ¿Conocen algún tipo de unión química? Covalente, muy bien. A ver, si no más en el chat. Covalente es una, muy bien. Perfecto. ¿Conocen alguna otra más? ¿Con I? Iónica, muy bien, perfecto. Me falta una. Covalente, iónica y me falta una. Bueno, la que nos falta es la metálica, ¿sí? Bueno, las uniones covalentes se dan. Primero acá lo que ocurre es que comparten electrones
y ocurre entre no metales. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es cada uno. ¿Sí? Vamos a copiar las definiciones de las tres uniones y después vamos a ver qué es un metal y un no metal. En la unión iónica, lo que hay es transferencia de electrones. ¿Sí? Hay transferencia de electrones. O sea, uno le regala electrones al otro, eso podríamos decir, que es la diferencia con el enlace covalente. En el enlace covalente nadie pierde electrones. O sea, tengo dos átomos, cada uno con su electrón, y como que se juntan para formar un enlace. ¿Sí? En el enlace iónico voy a tener un elemento que le da los electrones al otro, y ahí lo que ocurre es que uno queda con carga negativa y el otro con carga positiva. Entonces, eso hace que se atraigan. ¿Sí? Por ahora no importa tanto eso. ¿Eh? Yo se los tiro así como para que empiece a hacerles ruido en la cabeza el concepto. Por ahora lo que importa es la definición y ahora lo que vamos a ver es cómo me doy cuenta con la fórmula química de una molécula si tiene un enlace iónico o covalente. Ahí vamos a eso. Entonces, en la iónica hay transferencia de electrones y además ocurre entre un metal y un no metal. ¿Sí? Y la unión iónica y la unión metálica, perdón, que es la última que nos falta, es la que menos bola le vamos a dar, porque en la materia de introducción a la química no le dan bola. O sea, literalmente les explican los tres enlaces y le dicen, esto no tienen que saber nada. O sea, la metálica, olvídense. Entonces, en la unión metálica ocurre entre dos metales. Eso es lo más importante. Ocurre entre dos metales. Bien. Bueno. Y ahora, ¿cómo me doy cuenta yo si un elemento es un metal o un no metal? La única manera es saber la clasificación que me da la tabla periódica. ¿Sí? Si yo miro la tabla periódica, bien, bueno. ¿Ven ahí la pantalla? Perfecto, bien. Esa es la definición, la diferencia entre metales y no metales. Los metaloides los ignoran, pero en general se comportan como... bueno, hay características y características, pero se suelen comportar como no metales. Y uno los toma como no metales. ¿Qué les iba a decir? Bueno, fíjense que el hidrógeno está del lado izquierdo junto con los metales, pero es un no metal. ¿Sí? O sea que si yo tengo un enlace entre hidrógeno y flúor, eso es un enlace covalente. ¿Sí? Entonces, un enlace entre nitrógeno y litio. ¿Qué tipo de enlace forma? No sé si se escuchó bien la pregunta. Iónico, perfecto, muy bien. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, dijimos sodio y nitrógeno. Perdón, litio y nitrógeno. El litio es un metal, porque por la ubicación en la tabla periódica. El nitrógeno es un no metal. La unión entre un metal y un no metal forma un enlace iónico. ¿Sí? Bueno, voy a dejar de compartir. ¿Qué pasó? Bien. Bueno, voy a borrar esto y vamos a ver una cosita más. Bueno, entonces. Ahora, nosotros hoy hablamos de que los átomos eran neutros. Bueno, ahora lo que vamos a ver es que
todas las moléculas son todas, vamos a ver, neutras. ¿Sí? Pero acá no vamos a contar electrones y protones. Lo que vamos a mirar ahora es la carga de los átomos. Entonces, por ejemplo, en el cloruro de sodio, en esta sustancia que tiene sodio y cloro, ¿sí? Acá, todo esto, toda esta molécula es neutra. ¿Qué quiere decir eso? Me da carga cero, ¿sí? Eso es lo que quiere decir que la molécula sea neutra, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que saber yo? Que el sodio acá tiene carga más 1 y que el cloro acá tiene que tener, para que sea neutra, carga menos 1. ¿Cómo sé eso yo? ¿Por qué? Porque todos los elementos del grupo 1 tienen carga más 1 en las moléculas. ¿Sí? ¿Por qué esto es así? Lo van a ver más adelante. ¿Sí? Por el momento, créanme. Por el momento, tengan fe en mí. Confíen en mí. Que más adelante les van a explicar bien a qué se debe eso. ¿Sí? Pero por el momento, bueno, hay que aceptar que todos los elementos del grupo 1, me faltó lo más importante acá, que es poner qué grupo es. Todos los elementos del grupo 1 tienen carga más 1 cuando forman moléculas. Y todos los elementos del grupo 2 tienen carga más 2 en las moléculas. Bueno, estas dos son dos reglas que se llaman reglas del estado de oxidación, que vamos a ver un par más. Estas son reglas que van a tener que aprenderse para ver qué carga tiene cada uno de los elementos en una molécula. ¿Por qué? Lo vamos a ver la próxima clase, porque es importante eso. ¿Sí? Bueno, ahora confíen en entender estas reglas, que la clase que viene vamos a ver por qué es importante. Capaz que llegamos a esta clase igual, ¿eh? Capaz que vamos a ver. Entonces, vayan preguntándome cualquier cosa, ¿eh? Regla del estado de oxidación. El estado de oxidación hace referencia a la carga que tiene un elemento en una molécula. ¿Sí? Voy a anotar eso acá. Es la carga de cada elemento en una molécula. Vamos a ponerlo con otro color. Carga de cada elemento en una molécula. ¿Sí? Entonces acá ya anotamos dos reglas. Vamos a anotar una más. 1, 2, 3. La otra regla que es súper importante es, bueno, vamos a anotar, la 1 es todas las moléculas tienen que ser neutras, ¿sí? Es decir, las cargas positivas tienen que ser iguales que las negativas, ¿sí? Esto es importante que lo tengan y lo anoten y se lo recuadren y se lo pinten en una pared de la pieza o algo. Pero estas reglas las van a tener que aprender. Y mientras antes la aprendan, mejor, porque esto es lo que les va a servir. O sea, el tema que sigue es clasificación de las moléculas. Y eso es importantísimo porque después uno de los temas centrales de introducción a la química es
reacciones químicas. ¿Qué pasa con las reacciones químicas? Ustedes tienen que saber cómo ocurren las reacciones químicas solamente sabiendo qué molécula es cada una. Entonces, o sea, ¿qué quiero decir con esto? Después les van a aparecer un ácido y un hidróxido y ustedes tienen que saber qué sal forman. ¿Sí? Acá ya probablemente le estoy hablando en chino. ¿Sí? Es normal que no entiendan nada de lo que le estoy diciendo ahora. ¿Sí? No se asusten. Se aprende más rápido de lo que uno piensa. Pero por ahí alguno capaz sí lo vio. Nada. La idea de ahora es que ustedes aprendan a identificar las moléculas, cómo se arman y a clasificarlas. Que para eso también va a ser súper importante los estados de oxidación. Si ustedes aprenden eso, van a aprender mucho más rápido lo que son las reacciones químicas. ¿Sí? Que la idea es intentar verlo en estos talleres, pero no estamos seguros que podamos llegar. ¿Sí? Así que lo vamos a intentar, pero bueno. Voy a explicar las últimas reglas y hacemos una cosita y ya lo dejamos después para que Nico siga con matemática. Hemos quedado las reglas. Bien. Después, regla 4. El hidrógeno actúa con +1 junto a no metales. Por ejemplo, cuando está unido al ácido clorhídrico, perdón, al cloro y forma ácido clorhídrico. Acá sería hidrógeno y el átomo de cloro. Acá el hidrógeno tiene estado de oxidación +1 y el cloro -1. ¿Sí? Pero actúa con -1 junto a metales. Junto a metales. Por ejemplo, en el hidruro de sodio. ¿Sí? Acá, el sodio, que justo ahí vimos además que la regla para el sodio es que siempre actúa con +1. ¿Sí? +1, hidrógeno, -1. ¿Sí? Esto, sodio siempre +1. ¿Sí? O sea, ustedes en cualquier molécula, o sea, acá en adelante, siempre que vean una molécula que tenga sodio, el sodio tiene estado de oxidación +1. El hidrógeno, salvo que esté unido a cada un metal, es +1 también. Que es raro que el hidrógeno esté unido a un metal, pero puede pasar. Generalmente el hidrógeno está unido a un no metal actuando con +1. ¿Sí? Pero puede pasar. Otra regla muy importante es el oxígeno. ¿Con qué estado de oxidación actúa generalmente? Capaz que esto alguno lo sabe. 2. ¿Positivo o negativo? No, negativo. Siempre actúa con -2. ¿Sí? Bien. No tiene por qué saberlo igual. El oxígeno actúa con -2, excepto en los peróxidos, que son una familia de compuestos que más adelante lo vamos a ver. Acá ya empezamos a meternos a mencionar familias de compuestos, que es lo que sigue. ¿Sí? El oxígeno actúa con -2 excepto los peróxidos. ¿Sí? Y me está faltando algo, creo. No, bueno, después hay casos genéricos, pero creo que no me estoy viendo ninguno. Sí, no. Estas son las 5 reglas más importantes para armar las moléculas. ¿Sí? Van a ver que con eso medio que van a poder armar casi todas. ¿Sí? Después hay varias que son de memoria. ¿Sí? Entonces, lo que sigue, que yo solamente le voy a dar un pantallazo rápido para que se imaginen un poco qué es lo que qué es lo que vamos a ver, es lo que nosotros llamamos, el tema que sigue, vamos a hacer así, tic. Es formulación y nomenclatura. ¿Por qué formulación? Porque formulación le llamamos a armar las fórmulas químicas. ¿Sí? O sea, acá no me detuve en explicar el concepto de fórmula química,
pero ya estamos hablando de fórmulas químicas. O sea, cuando yo escribo así, HCl, acá estoy escribiendo una fórmula química. Estoy escribiendo la fórmula química de una molécula que está formada de un átomo de hidrógeno y un átomo de cloro. ¿Sí? Acá también estoy escribiendo la fórmula química de una molécula que está formada de un átomo de hidrógeno y un átomo de sodio. ¿Sí? Eso es formulación. Yo quiero representar una molécula que está formada con cierta cantidad de átomos de un elemento y o de otro, eh, lo escribo a través de una fórmula química. Eso es lo que llamamos formulación. Que también permite la formulación predecir cómo van a ocurrir reacciones químicas y a su vez clasificar a las sustancias. ¿Sí? Que eso es lo que vamos a hacer. O sea, acá en formulación y nomenclatura vamos a ir a través de la clasificación de las sustancias. ¿Sí? Bueno, vamos a ir viendo distintas familias. O sea, la formulación y la nomenclatura va cambiando según la familia que estemos viendo. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a arrancar con una fácil. O sea, voy a dar la primera familia que es la más fácil de todas y cortamos acá. Entonces, la primera familia es la familia, o vamos a poner directamente, óxidos. ¿Sí? La familia de los óxidos. ¿Cuáles son los óxidos? Son moléculas binarias. Ahora vamos a ver qué significa binarias. Con oxígeno que tenga carga -2 y otro elemento. ¿Sí? ¿Qué significa binarias? Binaria, el término binario en química viene de, o en esta parte de química viene de dos elementos. O sea, si yo digo que una molécula o que una familia de moléculas es binaria, significa que está formada únicamente por dos elementos. Esta molécula sería binaria, esta molécula sería binaria, ¿sí? ¿Cuál no sería binaria? Por ejemplo, esta. Sodio, oxígeno, hidrógeno. Esta molécula, como tiene tres elementos, sodio, oxígeno e hidrógeno, es ternaria. ¿Sí? Si fuese con cuatro elementos, se llama cuaternaria, que sería, por ejemplo, si yo escribo esto. A ver. Potasio, hidrógeno, azufre, oxígeno, 4. Esta sería una molécula cuaternaria, porque tiene 1, 2, 3, 4 elementos. ¿Sí? Tiene que ver con la cantidad de elementos, no de átomos. ¿Sí? Bueno, entonces los óxidos son moléculas binarias con oxígeno y otro elemento. Entonces, si yo tengo una molécula formada por dos átomos. Esto al pedo lo borré, pero bueno. Tengo una molécula formada por dos átomos, que uno tiene carga negativa. Para cumplir la regla 1 que vimos hoy, el otro elemento va a tener que tener carga de qué signo. O sea, yo voy a tener un elemento X que acompaña al oxígeno, ¿no? Si el oxígeno tiene -2, para que todo esto sea neutro, la carga del otro elemento X, ¿en qué signo tiene que ser? Positivo, muy bien, positivo. Le vamos a poner así, le voy a poner más N, le voy a poner así. Y voy a escribir acá, voy a poner así la letra Y y la letra Z, ¿sí? ¿Qué representa? O sea, lo que quiero decir ahí es que puedo tener una cantidad entera de átomos de cada elemento, ¿sí? Los subíndices que aparecen a la derecha de un elemento en una fórmula química me indica el número de átomos del elemento en la molécula. Si no aparece nada al lado del elemento, es que hay un solo átomo. ¿Sí? O sea, cuando tengo un átomo de ese elemento en la molécula, no escribo nada. Como es el caso de estas dos moléculas. Acá tengo hidrógeno y al lado no le puse ningún numerito. Es lo mismo que poner un 1. ¿Sí? Pero no le ponemos nada por convención. O sea, como que todo el mundo ya sabe que si no le pongo nada, tengo un solo átomo. Acá con el cloro lo mismo, tengo un solo átomo, porque no tengo ningún número.
Sodio, no tengo ningún número, tengo un solo átomo. Hidrógeno de vuelta, eso. Ahora, por ejemplo, en el agua, acá tengo, ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo en una molécula de agua? Dos. ¿Y de oxígeno? Uno. Bien, perfecto. Muy bien. Bueno, entonces, dentro de la familia de los óxidos, ustedes hay un óxido que conocen seguro, o dos, o tres, o varios. ¿Se les ocurre algún óxido que conozcan? Óxido nitroso, ok, ahí va, muy bien, muy bien, muy bien. Óxido nitroso sería un óxido de nitrógeno, ¿sí? Vamos a ver qué significa ese oso, que tiene que ver con el estado de oxidación, ¿sí? Por eso es importante. O sea, yo por ejemplo, del dióxido de carbono, muy bien, dióxido de carbono. ¿Conocen algún otro óxido que tenga carbono? O sea, este sería el dióxido de carbono, que tiene... ¿Cuántos átomos de cada elemento tiene el dióxido de carbono? Bien, uno de carbono y dos de oxígeno, perfecto. Otra molécula formada con monóxido de carbono, muy bien, que sería CO, ¿sí? Ya acá les puedo ir adelantando que fíjense que en el dióxido de carbono se llama dióxido porque tiene dos oxígenos. En el monóxido de carbono se llama mono, porque tiene uno. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a dejar acá hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Los moles y los átomos se cuentan de la misma manera. Eh, Me lo dieron a mí y yo todavía no termino de entender qué diferencia un mol de un átomo. Bien, muy buena pregunta. Eh, el concepto de mol es un concepto que hay que detenerse, que es muy importante, que lo van a usar para 8.249 cuentas, ¿sí? Entonces es importantísimo entenderlo. Un mol es una cantidad química que te sirve para medir cantidades de cosas. No es lo mismo que un átomo, se cuenta de maneras muy distintas y justamente el mol existe para poder contar átomos. A ver, un átomo, ¿ustedes lo pueden ver a un átomo? Fácilmente, digamos. No. ¿Y en un microscopio pueden ver un átomo? No sé, A ver qué piensan el resto. ¿Puedo ver un... En un está mi- en teoría el átomo todavía. Exacto, exactamente. O sea, el átomo todavía no existió. Después van a ver que hay unos microscopios recontra mega archi avanzados que en algunas moléculas grandes pueden localizar unas manchitas que la gente empezó a decir que eso pueden ser los átomos. Pero eso es lo más avanzado que hay. En principio, con un microscopio óptico en el que yo veo una célula, ¿sí? No veo un átomo, ¿sí? O sea, la célula sí es algo que yo puedo ver al microscopio, las bacterias. Un átomo así no lo puedo ver, y mucho menos ver adentro de un átomo, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el átomo es algo muy chiquito. Entonces, si yo quiero pesar un átomo en una balanza, ¿voy a poder? No. Bueno, lo que sí puedo pensar es un mol de átomos. Un mol de átomos, o sea, cuando yo digo que tengo un mol de algo, estoy diciendo que tengo 6,02 por 10 a la 23 de ese algo. Este número, que es el número de Avogadro. Número de Avogadro. 6,022 por 10 a la 23, ese es el número. Para el que no lo sabe, esto es notación científica, ¿sí? Por 10 a la 23. Si alguien quiere ir chusmeándose algún video de notación científica, se lo recomiendo, ¿sí? Hay, o sea, ustedes ponen en YouTube notación científica y le van a aparecer 49.000 autores que en 5 o 10 minutos le explican lo que es la notación científica. Que no es difícil, pero es importantísima en química y no se las van a explicar salvo que tengan un profe súper recontra mega copado en el curso de ingreso
O nos pregunten a nosotros. Pero bueno, nada. El número de Avogadro es este número, que es un número grandísimo. Que si yo digo que tengo un mol de algo, estoy diciendo que tengo el número de Avogadro de ese algo. Tiene la misma utilidad que usar la palabra docena. ¿Sí? Si yo digo tengo una docena de empanadas, ustedes saben que estoy hablando de 12 empanadas. Bueno, ahora con el concepto de mol hay que hacer la misma analogía. Si yo digo que tengo un mol de empanadas, estoy diciendo que tengo 6,02 por 10 a la 23 empanadas. ¿Sí? Son muchísimas empanadas. Esa es como la... Ahí entiendo. ¿Sí? Sí, más o menos. Entonces el mol no es el subíndice. No, Ya son los átomos. es otra cosa. Sí. Sí, yo me fui, o sea, hay una clase que vamos, o sea, la idea es, después que vemos nomenclatura, vemos qué es el mol y todas las cuentas que se pueden hacer con eso. O sea, dentro de nuestro temario, bueno, por ahí si lo quieren saber, dentro de nuestro temario está formulación y nomenclatura, y después viene eso, moles y pesos moleculares, pesos atómicos. Nada, por ahí, bueno, eso, o sea, nosotros, Cam y yo, que somos los dos que estamos dando estos talleres, somos ayudantes de la materia Introducción a la Química. Pero nada, los dos empezamos, antes de ser ayudante, empezamos a dar clases con la agrupación Consuma, eh, que bueno, y al igual que Nico, que va a dar ahora matemática, son decisiones que nosotros tomamos porque nos gustan, digamos, y porque queremos ayudarlos, obviamente. Pero nada, pueden preguntarnos en cualquier momento, aprovechen a la gente que les pueda ayudar. Eso es un consejo para la vida. Bueno, saber.